Vamos ya a meternos con el estudio. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ayer estudiamos el capítulo 1, 2 y 3, y para entender esta parte de ahora, insisto y repito, hay que ver la parte de ayer, la primera parte del estudio, para no lucharse. Amén. Sonilda Cabañas, bendiciones, Sonilda. Tanto tiempo, Sonilda, así de Formosa, ¿no? Sonilda, gracias por estar ahí, qué alegría. Una hermana acá del ministerio, que bueno, ahora está allí en Formosa, ¿no? Recordame, Sonilda, si es Formosa, no me quiero equivocar. Sunilda conectada ahí en el canal de YouTube. No sé qué problema estamos teniendo con Facebook. Bueno, vamos ya al estudio. Primera de Timoteo, capítulo 4, 5 y 6. Vamos a leer los 3 capítulos e insisto y repito, para los que están en vivo y en directo y para la gente que va a mirar o está mirando este video ya grabado, editado. Para entender bien lo que habla el apóstol Pablo a Timoteo, una carta personalizada a él, a diferencia de Tesalonicenses, 2 cartas anteriores, a Timoteo me refiero, que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica, en la ciudad. En esta ocasión, las 2 cartas que Pablo escribe él también de puño y letra, privado de su libertad, la primera carta y la segunda carta, esta ya es personal, no es colectiva a todo un ministerio o a toda una congregación, sino que es personal, a un ministro, a Timoteo. Entre la primera carta y la segunda hay un periodo de tiempo de diferencia aproximadamente de 6 años. Como digo, cada día hay que entender el tiempo en que se escribió la carta para no lucharse. Formosa, sí, Formosa, dice Sunilda. Amén, Sunilda. Repito, para entender cada carta hay que entender el tiempo en que se escribió la carta, aproximadamente entre el año 60 y 70 después del Mesías. El apóstol Pablo, como Timoteo lo conocieron al Mesías, estuvo con el Mesías, el apóstol Pablo, discípulos de él, 60 años después del Mesías, predicaban 60 años después de la resurrección del Mesías, me refiero, el apóstol Pablo como Timoteo predicaban que la salvación viene por el Mesías, que fue dada por gracias, pero predicaban que hay que guardar los mandamientos. Si uno no lee atentamente la Biblia, se va a luchar. Bueno, están mandando mensajes los hermanos que ya están conectados. Ahí están dando Facebook. Gracias, me están, a ver, sí, ahí están avisando los hermanos que están dando Facebook también. Vamos a bajar el volumen ahora, permítanme, de uno de los celulares. Ahí está, creo que lo bajé, sí, parece que sí. Insisto, para entender cada libro de la Biblia hay que entender en el tiempo que se escribió, el mensaje que se dio, y en aquellos primeros tiempos, me refiero a aquellos primeros tiempos de los postreros tiempos, porque después de la resurrección del Mesías entramos en los postreros tiempos, amén, y ahora estamos en los últimos tiempos de los postreros tiempos. Cuando se derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Hechos 2, ahí comienzan los postreros tiempos. Repito, en Hechos 2, con el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en la fiesta de las cosechas, de Levítico 23:15, mal llamada para alguna porción de los creyentes, en este caso los evangélicos, la fiesta de Pentecostés, que no es ese nombre original, no es el nombre original que viene del hebreo, es la fiesta de la cosecha. Pentecostés, la palabra Pentecostés viene de 50 porque esa fiesta se celebraba al día 50, pero no es la fiesta de Pentecostés, no existe ese nombre. No hay una fiesta bíblica que se llame la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de la cosecha, que cae justo en el día 50, por eso que Pentecostés viene del número 50, entonces no es la fiesta de Pentecostés, no existe la palabra somos pentecostales, no es bíblico decir un hermano yo soy pentecostal, no existe, es lo mismo que diga yo soy 50. Si uno busca a uno hoy en día en Google, en internet, significado de Pentecostés, de dónde deriva la palabra Pentecostés, se van a dar cuenta que viene del número 50, entonces decir soy pentecostal, ¿qué quiere decir? ¿Soy 50? No tiene nada que ver decir que somos pentecostales. Entonces, en esta carta de Timoteo, la primera carta,
él le habla a Timoteo y le dice, predica la sana doctrina. Y la sana doctrina es predicar al Mesías y guardar los mandamientos. Es la única sana doctrina, no existe otra. Como hablábamos ayer, todo aquel que está en la religión que sea, ya las nombré ayer, todas las religiones de la tierra, ahí no está la sana doctrina. Es doctrina, pero contaminada por la religiosidad, por el hombre, y ni que hablar por Satanás, que metió y mete su mano en todas las religiones. No puedo volver al tema de ayer, pero vean el estudio del día de ayer. Entonces, para entender 1 de Timoteo 4, 5 y 6, repito, para entender 1 de Timoteo 4, 5 y 6, hay que leer, hay que estudiar, hay que orar, hay que escudriñar y pedirle entendimiento al Padre de 1 de Timoteo 1, 2 y 3, porque si no, por supuesto, no van a entender lo que compartimos ahora, que viene del Espíritu Santo, y se van a luchar y o tal vez me critiquen. Pero tenemos que estudiar bien cada libro de la palabra. Vamos al estudio. 1 Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, entonces, fíjense en que el apóstol Pablo, 60 años después del Mesías, le escribe una carta a Timoteo diciéndole, Timoteo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, que Pablo y Timoteo ya vivían en los postreros tiempos, porque cuando se derrama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Hechos 2, en el aposento alto, que estaban no solamente los discípulos, sino más de 3.000 personas, celebrando la fiesta de la cosecha, de Levítico 23, 15, y cuando se derrama el Ruach HaKodesh, que algunos decían, estos están ebrios porque están hablando en diferentes lenguas, se levanta el apóstol, dice, esto no están ebrios, sino que se está cumpliendo la palabra que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Padre derramaría su espíritu, su Ruach sobre toda carne. Entonces, ahí comienza el postrer tiempo. Entonces ahora estamos en los últimos días de los postreros tiempos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entendiendo Timoteo, que ellos ya vivían en los postreros tiempos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Por eso hay que salir urgente, hay que salir corriendo, aquel que todavía no haya salido. Aquel que no haya salido de las religiones, sino viene a las raíces hebreas, al mesianismo, pero al puro, no al mesianismo contaminado con judaísmo, porque es igual, está tan contaminado como la religión, como todas las religiones de la tierra, católico, evangélico, como todas las demás, el mesianismo contaminado con judaísmo o mezclado con judaísmo está tan contaminado de la misma manera y con respeto que el catolicismo, que el evangelio, que los mormones, que los del séptimo día y no me acuerdo todas las religiones más. Los testigos de Jehová y todas las religiones de la tierra. Entonces, 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo estudiamos ayer, que es apostatar de la fe. Que habiendo estado en la fe, terminan negándola. Habiendo estado en la fe, pero ¿qué fe? ¿Qué fe? Querido hermano, querida hermana, ¿qué fe se refiere el apóstol Pablo? Y para entender a qué fe se refiere en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, hay que entender qué es la fe conforme a la palabra del Eterno. La fe que él quiere, fe significa obediencia. Aún en las Biblias que tienen concordancia atrás de todo, van a ver que fe, entre misericordia y creer, también significa obediencia. Entonces, la fe sin obediencias no es nada. Por eso cuando la palabra dice la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque para que la fe no sea muerta, tiene que tener obras. Y la obra implica obediencia, hermano, hermana. Para que la obra perfeccione nuestra fe, nuestra obra tiene que generar obediencia, porque para que yo pueda hacer las obras que el Padre me manda, primero tengo que, algo así con respeto, ¿no? Obedecer, decir, sí, amo, sí, Adón, tú me mandas a hacer estas obras, entonces obedezco. Y esa es la fe a la que se refiere aquí, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque habiendo tenido fe, habiendo tenido obras,
dejaron de hacer las obras y se quedaron solamente con la fe. Y esa fe es lo mismo que dice en Job, o en Judas, perdón, los demonios también creen en que Yahshua existe, pero tiemblan. Como muchos creyentes van a temblar el día de la venida de nuestro Mesías, por el zarpazo y arrebatamiento por nosotros, aunque algunos están predicando que el arrebatamiento no existe, que nosotros somos los que nos quedamos y los que son arrebatados son los malos. Bueno, esa doctrina yo no la comparto para nada. ¿Amén? Entonces, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y este versículo es muy fuerte. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios, aunque a muchos les pese, aunque a muchos no les guste, tienen que leer la Biblia. No me hagan caso a mí, lean la Biblia. Los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios están en todas las religiones de la tierra, en el judaísmo, en el catolicismo, en el evangelio. Sé que hay muchos hermanos todavía que están en el evangelio y tal vez se enojen, pero lean a 1 Timoteo 1, 2 y 3 para entender 1 Timoteo 4, a qué se refiere el apóstol Pablo con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son las religiones. Cuando uno entiende apostatar la fe y va a 1 Timoteo, sí, 1, 2 y 3, ahí va a entender cuál es la fe que el Eterno quiere, que le fue dado entendimiento al apóstol Pablo para que él escriba en esta carta, en los primeros 3 capítulos, y le dé a conocer primeramente a Timoteo, y luego nosotros a través de esta carta, que ha sido también escrita y pasada del hebreo, bueno, primero al griego, y luego hoy tenemos varias Biblias, como la Kadosh, que son traducidas de los pergaminos originales. Perdón. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya lo estudiamos, no puedo meterme otra vez en este tema. Siempre con respeto, cuando un creyente no abre su corazón de verdad, por añadidura, su conciencia está cerrada, cauterizada. Entonces termina escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, y les guste o no, pero tienen que leer la doctrina o las doctrinas en plural. Las doctrinas de demonios son todas las religiones, todas. Lean. Versículo 3, que prohibirán casarse, como por ejemplo, un ejemplo digo, ¿no? Como la Iglesia de Roma, el catolicismo prohíbe a sus predicadores, curas, obispos, que se casen. Ahora, siempre con respeto digo esto, los hermanos, los creyentes que están en esa religión, si entienden la Biblia, con respeto, si entienden la Biblia y este mensaje llega a un católico, lo comparten con un católico, el católico tiene que entender y decir, no, pero un momentito, a mí me está predicando un ministro, obispo, cura, papa, como le quieran llamar, y siempre con respeto. Me habla de Dios, pero en el ministerio de ellos, ¿no? En la cúpula de los católicos, tienen como prohibición casarse. Entonces, vayan a la palabra, con respeto a los católicos, para que sean libres y salgan, y se quiten ese velo. Vayan a la palabra y digan, pero estos son doctrinas de demonios que prohíben casarse. Si bíblicamente la palabra dice que el Padre creó al varón y creó a la mujer y le dijo que se unan para que sean uno. Entonces, ¿cómo un predicador, sea cura, papa, apóstol, pastor, profeta, evangelista, cómo podríamos decirle nosotros a la congregación, está prohibido casarse? No es bíblico. Eso es una doctrina de demonios, espíritus engañadores. Entonces, si tú tienes algún familiar dentro del catolicismo, siempre con respeto, no hablo de las almas que están ahí, sino de esa doctrina. Hablo de la doctrina, no hablo de las almas que están ahí, hablo de la doctrina. Pero no está acorde a la palabra. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó con acción de gracias, para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. También en cuántas
religiones se prohíbe este alimento no, este alimento no, este alimento no. 4, porque todo lo que el Eterno ha creado es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra del Eterno, porque por la palabra del Eterno y por la oración es santificado. Amén. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, miren lo que le sigue repitiendo, escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 1, 2 y 3, siempre con amor e insisto. 1 Timoteo 1, 2 y 3, si uno quiere ser un buen ministro del Eterno y aprobado por el Eterno, yo sugiero que leamos toda la Biblia, pero en este caso 1 Timoteo 1, 2 y 3, y ahí vamos a entender qué es un ministro de Él, no de los hombres, de Él. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar para ser aprobados para Él? Hermano y hermana, en toda la Biblia, pero en este caso estamos dando este estudio. 1 Timoteo 1, 2 y 3, si uno lo lee 1, 2, 10, 20 veces, ora, pide entendimiento o ayuna, el Padre nos va a guiar y nos va a ordenar y nos va a encaminar como verdaderos ministros del Eterno. Y lo que tenemos que predicar, para no terminar siendo inducidos por espíritus engañadores y terminar predicando doctrinas de demonios y no predicando la sana doctrina. Hay dos doctrinas, la sana y la falsa. La sana o la enferma, la verdadera o la falsa. La sana, podemos encontrar un resumen en los dos libros, 1 Timoteo 1 y 1 Timoteo y 2 de Timoteo. Cuando terminemos este estudio, todo aquel que haga todo el estudio completo y abra su corazón al Eterno va a entender verdaderamente cuál es la sana doctrina, cuál es la verdadera doctrina y cuál es la enferma doctrina y la falsa doctrina. Y solo en la sana está el Espíritu Santo. En la enferma o en la falsa hay demonios, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Por eso tú y yo decidimos en qué doctrina queremos estar, con qué doctrina queremos aprender y crecer. Esto, la salvación es personal y la decisión es personal. Yo no puedo obligar a nadie, ni a mi familia puedo obligar a que se sienta aquí conmigo cuando yo predico y que estén conmigo. Nadie, ni los que están del otro lado, nadie puede obligar a su familia, aunque anhelamos. Yo anhelo estar aquí con mi familia, pero cada uno toma sus decisiones. 1 Timoteo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro del Mesías, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Márquense en esta porción de la palabra, 1 Timoteo 6, que le dice Pablo a Timoteo, si tú enseñas esto, entonces es para ti y para tu cobertura, siempre con respeto, para tu cobertura, hermano y hermana, para que te fijes quién es tu cobertura y qué te está enseñando. ¿Qué te está enseñando? Porque si tú estás recibiendo doctrina guiada por espíritus engañadores y por doctrina de demonios, vas a terminar en el infierno. Tienes que salir de ahí. Ahora, si tú dices, no, mi pastor o mi cobertura, mi apóstol o mi profeta me guía conforme a la sana doctrina, que está en 1 Timoteo 1, 2 y 3, hablar del Mesías, pero guardar los mandamientos, esa es la sana doctrina. 1 Timoteo 4, 6, lo repito una vez más, pero si tú enseñas esto, serás buen ministro del Mesías, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Repito, de la buena doctrina que has seguido. Pablo a Timoteo, 60 años después del Mesías, no estaba el nuevo pacto, o conocido como el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento porque el que entregó esa porción de la palabra resucitó, y testamento lo dan los que mueren y no resucitan. Así que el Nuevo Testamento no se llama Nuevo Testamento, es un nuevo pacto. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo que los dos son de la época del Mesías, que solo estaba la ley, y le dice, serás nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando uno lee y estudia Timoteo, la fe de Timoteo, como de su madre y su abuela, los 16, se me fue el nombre de la madre. Ahora, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo conozco tu fe, que es tu fe como la de tu mamá, o sea, la madre de Timoteo, seguramente la madre de Timoteo, ya había nacido antes del Mesías, seguro, por el tiempo. ¿Y qué doctrina seguían ellos? Los mandamientos, luego le fue agregado la fe en el Mesías.
pero para entender cuál es la sana doctrina que venía siguiendo Timoteo, porque le había enseñado su madre, a la cual le había enseñado su abuela, y Pablo le dice en la segunda carta, yo conozco tu fe no fingida, como la de tu madre y la de tu abuela. O sea, Timoteo venía de una fe hereditaria, él venía heredando la sana doctrina, que eran los mandamientos, y luego se agregó a los mandamientos también predicar al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, no hay un versículo que diga, no existe un versículo que diga ahora está el Mesías y la ley no existe más. Ya lo estudiamos la semana pasada. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Quiero hacer una pequeña aclaración de esto aquí, en el 8, cuando dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esta porción del versículo 8, que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, está también mal interpretado. ¿Por qué? Siempre con respeto. A mí también me pasó cuando di mis primeros pasos en la religión evangélica hace 29 años atrás, que me decían, no hagas ejercicio porque es de Satanás, no juegues a la pelota porque es del diablo, no vayas a entrenar al gimnasio porque es de Satanás. Pero acá cuando dice en este versículo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no se refiere a ir a un gimnasio a hacer ejercicio, sino que se refiere al ejercicio a nivel sacrificio que imponían estos apóstatas que cita primera de Timoteo 4, versículo 1 hasta el 4, que dice, prohibirán casarse, o sea, sacrificar el cuerpo, repito, como en la cúpula de la religión católica, que lo obligan a los curas, y con respeto, pero es así, lo obligan a sacrificar lo que el Eterno le dio, porque los curas son varones, y no es pecado que un cura, siendo varón, pueda formar una familia. Entonces lo ponen bajo una doctrina humana por añadidura satánica y diabólica y decirle, no te cases. Entonces están haciendo que ese hombre contra su voluntad y contra la voluntad y en contra de la voluntad del Eterno, termina siendo un ejercicio corporal que se termina formando en un sacrificio, pero es un sacrificio no a favor del Eterno, porque no tiene nada que ver con la Biblia. O prohibir tal o cual alimento. Tal vez uno por temor a esa doctrina o al que dirán, no hace tal cosa. Entonces, a eso se refiere en el versículo 8 cuando dice, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. Viene por añadidura a lo que les decía a Timoteo, mira, abstenete de estas doctrinas, de estas religiones que te mandan a hacer sacrificio, ejemplo, y siempre con respeto, repito, siempre con respeto. Porque yo también de pequeño, de niño, con mis padres, estuve en la religión católica y una vez por año caminábamos hasta Luján. Y era, si no llegábamos a Luján, nos hacían creer que estábamos en pecado y si no llegábamos caminando a Luján 80 kilómetros más, por algo no llegaste a Luján. Y si lográbamos llegar, todos los pies ampollados, todo lastimado, todo roto. Ahora sí. Esos son los ejercicios corporales, los sacrificios que el Eterno quiere, y así en cada religión. O como antes decían, creo que ya no existe más, ¿no? Ojalá. En algunas religiones también que obligaban a la gente a arrodillarse en granos de maíz, porque decían, ay, la oración tiene que doler en el cuerpo, sacrificar el cuerpo. ¿Para qué? Si lo que el Padre busca es que presentemos nuestro cuerpo completo en sacrificio vivo delante de Él, que le agrademos a Él, y presentar nuestro cuerpo delante de Él es morir, decir, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Ese es el ejercicio corporal, repito, ese es el único ejercicio corporal que Él avala. Romanos 11, versículo 1 y 2. No nos conformemos a los deseos de este siglo, sino transformados por medio del entendimiento y presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Eterno. O sea, Padre, yo me sacrifico. Yo tomo mi cruz, mi madero y sigo al Mesías. Entonces, ese es el ejercicio, si se quiere la palabra ejercicio corporal que el Eterno quiere.
No que nos lastimemos todos diciendo, ¡guau! Llegué a Luján, todo roto. ¡Wow! Estuve 3 horas arrodillado en piedras, volando en piedras, me duelen las rodillas, ahora termino en el médico, pero mi pastor, mi profeta me dijo que por disciplina tenía que arrodillarme en las piedras, en los granos de maíz, 7 horas hasta que me sangren las rodillas. No, esos son sectas satánicas y diabólicas. 1 Pedro 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Elohim viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Una vez más, esto manda y enseña. Es la única enseñanza que hay que enseñar y esto es lo único que uno debe mandar. Si el otro no lo quiere recibir, lo recibe. Si el otro quiere obedecer, obedece. Pero en mi caso, como ministro, esto es lo que yo tengo que mandar y enseñar. El otro decide si lo toma o no, tú decides si lo tomas o no, y si con este mensaje estamos llegando a algún ministro que predica, esto es lo que tú tienes que mandar y enseñar. Después el otro decide si lo toma o no. Versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, le decía Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que tenemos que leer, exhortar y enseñar. Si de la otra parte la gente rechaza la exhortación, rechaza la enseñanza, nosotros no somos más buenos que Dios y no somos Dios. Será un problema de la persona y una relación con el Eterno. Uno tiene que hacer lo que el Padre nos manda. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, miren, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano y hermana, la doctrina es una sola. La doctrina es una sola. No hay 2 o 3, es una sola. Predicar al Mesías como Salvador, que la salvación viene por él, por gracia, pero mandar a la gente, repito, mandar a los hermanos a guardar los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. Esa es la sana doctrina, es la única doctrina. Lean 1 Timoteo 1, 2 y 3 y vayan al estudio en YouTube que dimos la semana pasada de la ley y la gracia, que estudiamos Romanos 6, 7 y 8, fue un estudio hermoso. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea que si uno predica mal, no se salva. Si uno predica mal, no se salva, aún habiendo recibido la salvación por gracia. Hermano y hermana, la salvación se pierde. La salvación se pierde. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, de la generación de Pablo y de la generación del Mesías, Pablo le decía a Timoteo, de la generación del Mesías, escúchame Timoteo, si tú haces esto, te vas a salvar. O sea, lo opuesto es, si no lo haces, no te vas a salvar, ni tú, ni los que escuchen otra falsa doctrina. Es importante entender, capítulo 5, 1 Timoteo 5, no reprenda al anciano, sino exhorta como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, no todas son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Eterno. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en el Eterno y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Así que, hermanas y hermanos, o que estamos separados, o los que están viudos, nos quedamos como estamos, porque si no, estamos muertos. Escrito está. Estoy leyendo el Nuevo Pacto, porque hoy en día hay cientos de miles de pastores que te dicen, andá a hacerte el divorcio y vení con la libretita, y andá y casate, y yo te vuelvo a bendecir en el segundo y tercer y cuarto y quinto matrimonio. Eso es de Satanás, no es del Eterno.
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Es bueno entender lo que es la sana doctrina, porque esto es parte de la sana doctrina. Por eso, hermano, y por eso, hermana, en estos tiempos finales estamos viendo una contaminación y una abominación en la forma de predicar y en las congregaciones tremenda, horrorosa, asquerosa. Sana doctrina. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Estudiemos para ver lo que es la sana doctrina. El 11, pero viudas más jóvenes no admitas, viudas de 60 para abajo no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mesías, quieren casarse. Lean, se ve que hoy en día hay muchos pastores que no leen. Se ve que hoy hay muchos pastores, profetas, apóstoles que no leen y hacen un desastre. Anda a divorciarte, vení, te caso, aunque el casamiento lo dan en el registro civil, pero apóstol y profeta sí, anda a divorciarte, trae los papeles, te bendecimos otra vez. Aún las viudas de 60 para abajo, dice la palabra, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, no las recibas, porque después en su deseo van a querer volver a casarse. Esto es sana doctrina, pero a los hipócritas no les gusta. No la reciben y tampoco la enseñan. Por eso están ellos predicando multitudes, porque esas multitudes, como dice en Timoteo también, ¿no?, se apartan de la fe y escuchan según lo que ellos quieren escuchar. Y hoy hay muchísimos creyentes que se amontonan a sí mismos escuchando lo que quieren escuchar, porque ya están bajo el juicio del Eterno, porque la sana doctrina la rechazan con conocimiento, aunque digan que no es del Eterno. En lo más profundo de su conciencia saben que están haciendo mal, saben que están en el error, en lo más profundo de su conciencia, cuando apoyan la cabecita en la almohada, saben que se están equivocando, pero no se quieren arrepentir, ni con todos los juicios que ya están sobre la tierra, que la palabra dice, pero aún ni así los hombres se arrepienten. Y así está pasando con estas pestes. Como dice Mateo 24, va pestes, hambre, terremotos, guerra, rumores de guerra. Más el que aguanta, el que persevera hasta el fin, ese se va a salvar. Apocalipsis, podemos citar todo Apocalipsis, y hubo todo esto. Pero ni aún así los hombres se arrepintieron ni dieron la gloria al Eterno, sino que blasfemaron en nombre del Eterno. ¿Cuántos creyentes vemos que aprovecharon entre comillas, ¿no?, esta pandemia para ya no congregarse más? No, está la pandemia, me tengo que cuidar. Pero bien que hay una fiestita, una comidita el fin de semana, a la noche, ahí sí van, a tomar mate, o se juntan con amigas o con amigos. Para eso sí. Ahí se ponen el barbijo, no salgo porque me cuido, porque tengo el barbijo, pero de congregarse ni hablar. Y es lo que está pasando, hermanos y hermanas, estamos en los últimos días. 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra el Mesías, se quieren casar. Así que todo hermano, todo varón o toda varona, que o viudo o viuda, separado o separada, ya se va detrás de una mujer de otro hombre o un hombre de otra mujer, ya está cayendo en pecado, es bíblico. Yo en mi caso estoy separado hace 2 años, estoy solito, en santidad, porque bíblicamente me tengo que quedar así con el Eterno. O me vuelvo a arreglar con mi esposa, yo me quedo así y me quedaré así. Amén. Porque yo quiero y trato todos los días y me esfuerzo todos los días para cumplir con la sana doctrina, con mis errores, con mis debilidades, pero me esfuerzo todos los días. Y el que prueba los corazones sabe que es así. Versículo 3, y también aprenden a ser ociosas,
El 12, perdón, incurriendo así en condenación. Miren lo que dice de la gente en estos postreros tiempos, que terminan haciendo desastre, ¿no? Con su cuerpo, por los deseos de la carne. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, está hablando de mujer en este caso, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. Yo sé que esto a muchas mujeres no les gusta, pero está acá. Está en Timoteo, no estoy leyendo Levítico, estoy leyendo Timoteo. Y también aprenden a ser ociosas, perdón, entremetidas, hablando del ajeno. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es tremendo esta palabra, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si en aquel tiempo, 60 años después del Mesías, el apóstol Pablo dice que ya algunas viudas, jovencitas, hace casi 1950 años atrás, 1950 años atrás, viudas, jóvenes, ya se apartaron en pos de Satanás. ¿Cómo pueden seguir diciendo muchos predicadores, que estamos en tiempo de gracia y está todo bien? Y hay un libertinaje, una abominación tremenda en las congregaciones. Hoy el pecado está sobreabundando más que nunca y lamentablemente dentro del pueblo del Eterno. En vez de justificarse, santificarse, cada vez peor. El 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la comunidad, la congregación, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. A los que predican la palabra hay que sostenerlos. Si hay que sostener a una viuda, si la palabra dice que una viuda debe ser sostenida y sustentada, ¿cuánto más lo dice acá? A los que predican la palabra. Hermanos y hermanas, estamos otra vez en el nuevo pacto. Primera de Timoteo. Pablo diciéndole a Timoteo, mira, a las viudas de 60 para arriba las tiene que sostener el ministerio. A las viudas de 50 para abajo las tiene que sostener su familia para no agravar al ministerio. A los ministros que predican tienen que ser sostenidos y honrados por el ministerio. Está aquí. 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, cuando alguien tiene verdaderamente el ministerio de predicar y pertenece a un ministerio, no que anda como ahí, como llanero solitario, ¿no? Porque hay muchos que dicen, tengo el don evangelístico y andan de aquí para allá, no tienen cobertura, no están bajo ninguna cobertura, y no es bíblico eso, no es bíblico. Aún acá el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, si hay ministros, tienen que estar en el ministerio, y el ministerio los tiene que sostener, no le pongan vocal, así, ¿no? No le pongan bozal al buey que trilla, una parábola, o sea, no le prohíban predicar, pero que se sujete al ministerio. Porque si mañana viene alguien acá y dice, soy pastor, profeta, evangelista, esto, lo otro, y ando solo de aquí para allá, y usted me tiene que mantener, me tiene que sostener, porque el Señor me dijo que usted me tiene que dar, mira hermano, si andás solo de acá para allá, ni tal congregación ni la otra te va a sostener, bíblicamente. Porque bíblicamente somos un cuerpo, no somos miembros cortados, miembros desmembrados. Es como si yo fuera y le diría a alguien, el Señor me dijo que vos me tenés que sostener, que vos me tenés que pagar la luz todos los meses. Al Señor me dijo al otro que vos me tenés que dar de comer todos los meses. No, hay un orden. Tiene que haber un cuerpo ministerial, un equipo que trabajen en conjunto. Es parte de la sana doctrina. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pero siempre este ministro dentro del ministerio, porque, insisto, si hay un ministro que está solo, que no tiene cobertura, podrá tener muchos dones, podrá hablar en lengua, podremos hacer liberación, lo que sea, pero somos parte de un cuerpo. No somos el llanero solitario, somos parte de un cuerpo. Versículo 20. A los que persisten en pecado, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
A los que persisten en pecar, dice la palabra, reprenderos delante de todos, no en privado, delante de todos. Insiste, delante de todos, para que los demás aprendan. Por lo menos en mi Biblia dice así. 21. Te encarezco delante del Eterno y del Mesías y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Pablo a Timoteo. No haciendo nada con parcialidad. O sea, no se puede hacer esto a medias. Hay que hacerlo así. Y a muchos no les gusta. Pero siempre digo con respeto, ¿no? Por lo menos en el ministerio. Y con respeto. ¿Y a mí qué me importa? Yo, en mi caso, yo no estoy para agradar a los hombres. Y siempre con respeto, yo no soy pastor, no tengo la obligación de pastorear. Yo soy un profeta, entrego el mensaje y el que lo quiere recibir, lo recibe. Y he aprendido y he entendido con los años que tengo de estudiar, igual me falta un montón, con los tratos del Eterno para con mi vida, como ministro, como profeta, que yo no estoy para agradar a las personas, porque muchos años, quien les habla, cambiaba el mensaje conforme a la cara de los oidores, para que no se enojen. Empezaba a predicar, y lo digo delante del Eterno, y los que me conocen saben, Sunilda mucho tiempo se congregó aquí, no sé quién más está ahora en YouTube o en Facebook, a ver,